Buen día, gente, estamos en la clase número 43 del curso Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vicidunais dando los primeros pasos. Ahora hablamos de cambiar de dimensión. Esto es una cuestión espiritual, pero tiene mucho que ver con soberanía. Bien, entonces, cuando nosotros dejamos de ser lo que somos, esto es lo que nos mata, ¿sí? Entonces vamos en la etimología de la palabra dimensión. Dimensión es medir, es una extensión en todas las direcciones de algo. Entonces di o dis significa separación. De dimensión, di o dis es separación. Ahora el ment, de dimensión, se supone que viene de metiri, que significa medir, ¿sí? Y medir es comparar una cosa con otra, ¿sí? De men viene el mon, on me, que en otro tipo de etimología, ya sea eh, ibérica o lo que sea, significa medir, ¿sí? Y hace referencia a la luna, que se usa para medir el tiempo. Bien, eso es una curiosidad nada más. Entonces, la dimensión es separar las dimensiones, es la acción o efecto de separar las dimensiones, ¿sí? Es decir, desglosar algo a través de medidas. Entonces, acá tenemos un cuadro donde tenemos el alto, el largo y el ancho de una cosa. Si nosotros reducimos esto, el largo, ancho y largo se reduce, o sea, cambia de dimensión, ¿sí? De una dimensión más grande a una dimensión más chica. Pero se supone que es el mismo, por ejemplo, el mismo cubo de metal, el mismo cubo de plástico, ¿sí? Le cortamos ciertas partes y queda más chico. Bien, entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano también cambiamos de dimensión desde que somos niños, vamos creciendo en altura, en tamaño, en peso, hasta que somos adultos grandes, ¿sí? Luego, cuando somos ancianos, también tenemos otro tipo de deformación, o sea, de una forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros el sistema nos mide por alto, por ancho, por peso, por grupo sanguíneo, si eres H positivo, B o cero, ¿sí? Por raza, país, por el color de ojo, el color de cabello, porque si eres gordo o flaco, pero también te califica como sumiso, inteligente, si eres arquitecto, doctor, empleado, ¿sí? Si eres mal hablado o mal hablador, buen hablador, eres un dirigente, en fin. Entonces, medir las cosas es un arte, ¿sí? Y nosotros usamos varios tipos de magnitudes físicas y químicas y también test psicológico para medir al hombre. ¿Sí? En la medida física tenemos peso, ancho, alto. En químico tenemos el grupo sanguíneo y luego tenés todas las condiciones que hacen al ser humano como psicológico, emocionales. Entonces, medir al ser humano no es tan difícil, ¿sí? Con magnitudes física y química ya vimos, se puede medir perfectamente lo que es el ser humano, pero no medimos todo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un estado anímico, ¿sí? Este se mide con el IQ emocional, el coeficiente intelectual emocional, el test. Después tenemos inteligencia, el test de inteligencia. Después podemos definirlo o medirlo por cuánto coraje tiene o cuán cobarde es, cuánta valentía tiene. También podemos medirlo si es buen padre, mal padre, un padre despreocupado, si es un mal hermano, un buen hermano, ¿sí? Un buen amigo, si es correcto en sus acciones, pero a la vez es infiel. Entonces nosotros mezclamos dimensiones, pero todo hablando del tema emocional y intelectual. Y si es envidioso o lo que sea. Bien, entonces, acá tenemos un dibujito donde tenemos un centro hacia un lado derecho y hacia un lado izquierdo. Bien, empecemos. El centro es nuestro estado normal, donde nosotros estamos indiferentes a muchas cosas del entorno, nuestra mente, nuestra inteligencia, ¿sí? Y tenemos algunas dudas, ¿sí? No sabemos qué hacer, entonces nos quedamos indiferentes, ante la duda siempre es no, ¿sí? Entonces este es nuestro estado tranquilo. Y esto, cuando estamos normales, ¿quiénes somos nosotros en realidad? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo en mi estado normal grabo video, pero vos no me ves enojado, no me ves tímido, no me ves nada. O sea, vos conoces mi estado normal, ¿sí? Que es la medida uno. Bien, ahora pasamos a lo que es más conocido, cuando uno se vuelve valiente, cambia, ¿sí? Cambia su actitud, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en la posición de valiente, ¿sí? O de guerrero, ¿sí? Que es lo que queremos ser en realidad,
¿sí? Es quien que se quiere ser, porque nosotros queremos ser esto, pero terminamos volviendo a lo normal. Entonces, en el estado de valiente, de guerrero, nosotros tenemos la certeza de que estamos luchando por algo y lo defendemos a capa y espada, o hasta la muerte, donde no hay dudas sobre lo que estamos defendiendo. Entonces nos ponemos casi en una posición de héroe, es una posición heroica. No somos héroes, ¿por qué? Porque no es nuestra condición normal ser héroe. Nosotros cambiamos de dimensión, ¿sí? Entonces, de lo normal al leer un acto heroico. Entonces, por ejemplo, cuando uno está enojado o reclamando algo por una convicción, puede pasar hambre, puede mover cosas pesadas, ¿sí? Se puede enfrentar a 20 hombres solo o sola, pero en estado normal vos no lo haces. Entonces vos cambiás tu dimensión. O sea, si yo soy el gobierno y te estoy midiendo a vos de tu estado normal, de lo que yo veo en Facebook, digo, ¿qué le pasó a este hombre? Mirá, ahora es un valiente, ahora lucha, ahora esto, otro. Entonces le cambio la dimensión. O sea, yo ya no puedo medirte de un estado natural que yo te tenía prefichado, ahora vos cambiás y subís los valores de valentía, de coraje y disminuís los valores de miedo. Entonces yo pierdo la dimensión tuya. Entonces para el gobierno tú dejas de ser el normal y pasas a ser alguien activista. Entonces esta es la medida más uno. A diferencia de que es uno, este más uno. O es un poco más que uno. ¿Sí? Ahora por el otro lado, por la izquierda, ¿sí? Acá vemos un dibujito del hombre que está triste, deprimido, que tiene muchas inseguridades, dudas, ¿sí? Y es una dimensión del miedo, ¿sí? Donde el miedo nos hace cobarde. Entonces nosotros rechazamos lo que somos. O sea, en nuestro estado normal nosotros lo rechazamos por ciertos condicionamientos que nos crea el entorno, ¿sí? Entonces la medida es menos uno. Entonces nuestro normal es uno, cuando superamos lo normal es más uno y cuando estamos por debajo de lo normal es menos uno. Ahora, si nos vamos más allá al estado de divino, ¿sí? Ya somos un 2, un 3, un 4, ¿sí? Porque ya dejamos de ser uno. Y cuando vamos al otro lado, que es el cobarde, que es la muerte, ¿sí? Donde ya no haces nada, no pensás, no decís nada, ¿sí? Se podría decir que es el cero, el menos uno, el menos dos, el menos tres, en fin. Entonces, no son iguales, no somos iguales en nuestro estado normal que cuando estamos enojados o cuando estamos haciendo hinchada y nos ponemos iracundo cuando estamos viendo un partido de fútbol o cuando estamos deprimidos y tristes, ¿sí? Entonces, las religiones, ¿qué es lo que hacen? Hacen esto, mantenernos en un estado normal, rechazando, ¿sí? Y evitando a toda costa, prohibiendo que nosotros tengamos una actitud de valiente. ¿Sí? Las culturas ancestrales hacen esto, nos llevan a nosotros a que tratemos de ser valientes, que tengamos actos heroicos y nos mantengamos en esa dimensión del héroe, del guerrero, constantemente. Pero las religiones no, las religiones lo que hacen es mantener un estado normal, que no superemos nuestros límites, a la vez que va legitimando, ¿sí? Va apoyando a lo que es la legalidad. La legalidad nos mantiene a nosotros en un estado de miedo, de cobardía, porque siempre multa por esto, multa porque no cruzaste por la senda peatonal, multa, siempre es algo que nos mantiene el miedo a nosotros. Miedo de que nos sancione, de que nos critiquen, del qué dirán, ¿sí? Entonces, todo lo que es la ley nos mantiene a nosotros en estado de miedo. Si vos ves todas las leyes, las lees, vas a ver que siempre van generándote miedo. A medida que las vas leyendo, te van generando miedo, impotencia, ¿sí? Como que no te dejan salida. Sí o sí es lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, la ley te baja de tu estado normal hacia el miedo, ¿sí? La religión apoya este movimiento, ¿sí? Pero sin embargo, para el otro lado, el lado de la valentía, la ley lo castiga y las religiones los prohíbe. No lo castiga, pero sí lo prohíbe. Entonces, eso es un cambio de dimensión. O sea, yo no soy el mismo cuando tengo miedo y tampoco soy el mismo cuando tengo valentía, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que cambiamos nuestra forma de medirnos, cómo nosotros medimos a otros. Es decir, que yo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, cuando lo veo normal, yo hasta le puedo mojar la oreja, le puedo pegar un chilo en la nuca, pero cuando está enojado, si hago eso, yo no sé qué puede pasar, ¿sí? Porque yo ya pierdo la dimensión, yo no sé cómo puede actuar él.
Y cuando está deprimido y demás también. Bueno, entonces, cuando dejamos de ser lo que somos nosotros en realidad, entonces cuando bajamos de dimensión, ¿sí? Bajar de dimensión es disminuir la magnitud y la intensidad de nuestras medidas que nos hacen habitual, ¿sí? Como qué tan inteligente sos, qué tan buen arquitecto sos, ¿sí? Entonces, bajar de dimensión, lo que hace la religión y la ley es como que si a nosotros nos hicieran como un balde que está pinchado, un balde que tiene varios agujeritos en diferentes partes, y nosotros lo llenamos con nuestra energía, pero nunca se llena ese balde. ¿Por qué? Porque tiene tanto agujerito que se termina vaciando. Si nosotros le ponemos más energía o agua a ese balde, ¿sí? Aumenta el nivel, pero se encuentra con mucho otro agujerito y al final nunca se llena el balde. Es decir, nunca llegamos nosotros a un estado de valentía. ¿Por qué? Porque nos pinchan, nos parasitan, ¿sí? Y evitan que nosotros lleguemos a ese estado, que nos mantengamos en ese estado. Entonces, para que nos podamos entender, una madre valiente en el estado de valiente que tenga la dimensión valiente, ¿sí? Protege a sus hijos de 1000 demonios y se enfrenta sin miedos a 100 leones, ¿sí? Es la típica madre luchona que, bueno, y el padre también es luchón porque va y trabaja y se enfrenta a todos los problemas que puede tener en su trabajo, los peligros, todo para qué, para proteger a su hijo. El hombre lo hace con dinero, la mujer lo hace tal vez con las palabras. Bueno, por ejemplo, una madre en estado normal, ¿sí? Lo que hace es, por lo general, evita los peligros o problemas, ¿sí? No los enfrenta, ¿sí? Pero tampoco se deja avasallar por ello, pero los evita, ¿sí? Como que lo ignora. Entonces, evita todo enfrentamiento y, para ponerlo en el contexto de demonio y leones, ¿sí? Camina con su hijo bien lejos de los leones o de demonios, ¿sí? Pero no se queda quieta, va y viene, ¿sí? Siempre atenta a lo que pueda pasar. ¿Sí? Una madre valiente, si tiene que pasar por una fila de leones, porque no le queda otra, lo hace. Esta mujer rodeará, se irá por otro lugar más lejos, no sé. Ahora, una madre miedosa es la que vive escondida junto con su hijo, está en su madriguera, no se mueve de ahí, le dice a los hijos, no salga, no salga porque hay un peligro, te pueden asaltar, te pueden robar, que no sé, un montón de cosas que son la madre, que son esos consejos. Entonces, una madre que vive en el miedo, ¿sí? Entonces, cuando hay un demonio, leones, ella huye de los demonios, ¿no? O huye de los leones, ¿sí? Y muchas veces en su huida deja a su hijo a su suerte, lo deja atrás, ¿sí? Que son las madres que tienen un problema con la escuela a su hijo y ella no lo enfrenta porque tiene miedo de enfrentar a la maestra, tiene miedo de enfrentar a la autoridad. Entonces deja que el problema y los castigos, aunque sea que por lo general son irracionales, los sufra los hijos, ¿sí? Es una madre que no protege, no cuida. Entonces, tenemos las tres dimensiones en las que puede estar una persona normal, de valiente a miedosa, ¿sí? Pero todo lo que estamos viendo hoy por hoy nos lleva a que nuestro estado normal sea el miedo, ¿sí? Cuando nosotros queramos elevar una, una dimensión, llegaríamos al estado normal y hasta ahí nos quedaríamos. Jamás llegaríamos a ser valientes. Y las culturas ancestrales y otras lo que tratan es sacarnos de lo normal, ir al valiente y de ahí pasar a lo héroe, a lo heroico, a lo divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros cambiamos de dimensiones? ¿Sí? Tenemos que entender que lo que cambia es nuestro estado emocional, no nuestro intelecto o nuestra forma de pensar y demás. Es nuestro estado emocional, es lo que nos hace vibrar, es lo que la energía que tenemos nosotros de enfrentar o no a algún conflicto. Entonces, este cambio de emociones se mantiene y se modifica al resto. Este cambio emocional modifica los otros restos, aspectos o cualidades que tenemos nosotros. Es decir, cuando yo tengo miedo, ya dejo de pensar en enfrentar a los leones, ¿sí? Que es una opción que puedo tener, ¿sí? Entonces dejo de pensar a raíz del miedo. Lo que quiero decirte es que nosotros somos seres emocionales, nuestras emociones nos llevan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos, la ley, las religiones, la música, todo, lo que trata de hacer es crearnos nosotros en la mente una idea y esa idea pronto socava la emoción que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, la música, todos hablan de que ser infiel está bien, que no importa que sea infiel. Entonces vos pensás que ser infiel está bien, ¿sí?
Emocionalmente, luego de pensar eso, emocionalmente te deprimí y te empezás a perseguir porque sentís que alguien que te sea infiel de traición es malo, no puedes confiar con él, pero tu mente, que te la han parasitado con idea, dice que está bien, que es normal que te sean infiel. ¿Sí? Pero hay otra cosa con respecto a esto, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Entonces, este cambio de dimensiones, ¿sí? En el valiente, por ejemplo, hace que aumente su vibración, su energía, todos sus niveles aumentan. ¿Sí? Como que en el jueguito pasas a otra dimensión y empiezas a tener varios niveles de energía, fuerza y demás. Entonces, en este estado de valiente uno genera energía, la saca de donde no existe, donde no hay energía. ¿Sí? Se mantiene o se siente él como un estado de mágico, superior, poderoso y no tiene miedos. ¿Sí? Y usa sus conocimientos y aprende rápido. O sea, en el conflicto usa esos conocimientos. Por ejemplo, el que pelea, el que sabe pelear, ¿sí? Empieza a recordar todas las técnicas de ataque y de defensa en el momento que está valiente. Entonces se vuelve invencible. Pero está usando esos conocimientos. ¿Sí? Y aprende el enemigo, aprende a ver sus defectos, sus errores muy rápido. O sea que usa su conocimiento eficientemente a todos y aprende muy rápido del enemigo. Y por lo general el que es valiente no se enferma. ¿Sí? Si se enferma no se nota, porque es tan valiente que hasta la enfermedad la enfrenta. En un estado normal, ¿sí? Se considera que uno está en equilibrio con su vibración, sus energías casi todas están al mismo nivel. No es que tiene uno de los parámetros más alto que el otro, casi todos están en su normalidad, equilibrado. Entonces, en ese estado, solo lo que hace es administrar su energía, administra, sube un poquito más, pero baja acá, la va administrando. Ni crea ni malgasta la energía. ¿Sí? Entonces, esa persona se siente en calma, ¿sí? Se siente indiferente a lo que pasa en el entorno y tiene muy pocos miedos, ¿sí? O dudas, que no son miedos tal vez. Pero en ese estado aprende muchas cosas que cuando uno está estudiando, aprende sobre otras cosas, pero no usa esos conocimientos, lo acumula en su cerebro, pero no lo está usando. Es decir, vos ahora estás en un estado normal mirando este video y aprendiendo, pero sin embargo no sos capaz de llevar este aprendizaje a tu vida diaria, porque estás en un estado normal. Ahora, cuando vos estás en un estado de valiente, todos los conocimientos que yo te voy pasando los trasladas a tu vida diaria y te enfrentas a la policía, a las normas, todo, a los pinchazos, te enfrentas a todo. Entonces haces de tu vida algo valiente, heroico. Pero cuando estamos en miedo, que es lo que nos están haciendo constantemente en la televisión, hay tanto muerto, hay tanto esto, que el bicho esto, el bicho todo otro, nos llevan a un estado para que tengamos miedo y dudas. ¿Sí? Entonces cuando nosotros bajamos la vibración, si todos nuestros niveles que tenemos van bajando los niveles todos. Entonces empezamos a malgastar la energía. ¿Por qué? Porque nos estamos vibrando y tenemos que usar energía de otros, ¿sí? Porque el miedoso siempre es una víctima y necesita que alguien más le ayude, alguien más lo proteja, alguien más. Entonces empezás a malgastar tus propias energías en tonteras, en miedos, ¿sí? Y empezás a usar la energía de los otros. Entonces esa persona se siente con muchas dudas, inseguridades, debilidades y tiene muchos miedos y no sabe por qué. Porque los miedos son emocionales. Cuando uno cambia su forma de sentir, cambia su mente y empieza a elegir ciertas ideas que son de valientes. ¿Sí? Como por ejemplo, rendirse nunca, huir jamás, es una idea de valientes y la llevan a la práctica diario. ¿Sí? En cambio el miedoso no. Entonces las leyes legales, lo que hacen es mantenernos dentro de las medidas del miedo. ¿Sí? Cuando vos superás algún parámetro que la ley define como que es de valientes, ¿sí? La ley ahí empieza, a ese momento, empieza a castigarlo, a condicionarlo. Entonces la ley lo que te hace es que vos no eleves tu energía, tu vibración, tu forma de pensar. Entonces te mantiene en los niveles de ¿qué? Del miedo. ¿Sí? ¿Y cómo hace esto? No solo prohibiendo, sino generándote miedo a la sanción, a que vayas preso y demás. O a que nos metan en un campo de, de infectados. ¿Sí? Entonces las religiones, todas, lo que hacen es evitar que nosotros elevemos nuestra vibración, ¿sí? Con todo su arsenal narrativo. Porque vos querés pelear contra el enemigo, te dice, no, perdonemos a nuestros deudores o a quienes nos ofenden.
¿sí? Cuando vos no lo tenés que perdonar, vos lo tenés que castigar o al menos corregir, decirle estás haciendo mal, pero no, la religión, ¿qué es lo que te dice? No, quédate en el molde, Dios lo castiga, vos no hagas nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? No deja que aumentes tu vibración. Entonces, en la vida diaria, que la calle es la mejor escuela, en la vida diaria nos enseñan constantemente a elevar nuestras vibraciones. En la calle te encontrás con cada personaje que tenés que sacar el valiente que hay en ti, te guste o no te guste. O sea que es la vida diaria en la calle donde las situaciones nos llevan a aumentar la vibración, ¿sí? Y a mantenerlas siempre altas hasta que esa nueva estado de vibración de valiente sea nuestra nueva normalidad, ¿sí? Porque si yo conozco mucha gente que tiene miedo de ser robadas en la calle, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Tenés que aprender a distinguir cuál es ladrón, cuál no, ¿sí? Situaciones peligrosas, vos estás en una posición activa, ¿sí? Entonces vos elevás tu vibración, ¿sí? Y dejá de tener miedo y empezás a vivir una vida con menos miedo, ¿sí? Y entonces, lo que pasa es que toda la realidad nuestra nos pasa eso. Yo tengo mucha gente que tiene miedo a que la roben, pero ¿cuántas veces te roban al año? No, me robaron hace 4 años el celular, el teléfono. Bueno, hace 4 años, pero es decir que vivís 3 años y nunca te han robado más. ¿Por qué seguís teniendo miedo a que te roben? Si vos estás haciendo tu vida normal, sin que te sigan robando una vez al día, una vez al mes. ¿Sí? No, pero ellos quedaron con el miedo y viven con el miedo, viven ocultos, escapando de las situaciones, ven dos personas, hombres que vienen a lo lejos, se cruzan de vereda, ¿sí? Entonces viven en ese miedo. Entonces, son situaciones de la vida, que aunque esas dos personas que vienen enfrente no sean ladrones, ¿eh? Te lleva a que vos lo enfrentes o huyas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aún vibramos alto, ¿sí? La vida nos impulsa a ser cada vez mejores. Es decir, que nosotros enfrentamos al miedo, enfrentamos a los ladrones, ¿sí? Y aún nos queda energía en la vida. Cuando llega a este nivel, nos invita a ir más lejos, a lo heroico, ¿sí? Entonces mantenemos la nueva normalidad de valiente a heroico, cambiamos de dimensión. Y de lo heroico, después lo hacemos nuestro estado normal, ¿sí? Cuando nosotros nos deprimimos, vamos a valiente, nuestro normal es heroico, y lo que sigue es la parte divina, lo divino en nosotros. Entonces, lo que no puede hacer la religión y las leyes, ¿sí? Que es manipular nuestro ser, ¿sí? Nuestra energía, lo que nosotros somos en realidad, ¿sí? Lo que viene a hacer es manipular el entorno, o sea, el entorno que nos rodea, lo que pasa en la ciudad, en la escuela, en los trabajos, todo lo que nos encontramos en la vida diaria, todo eso lo manipulan, ¿sí? Entonces las leyes, las políticas, las religiones, las economías, las formas de las ciudades, cómo van las ciudades, dónde están los semáforos, las formas de las casas cada vez más chicas, cada vez menos cómodas, y la forma de comunicarnos entre nosotros a través de los medios de comunicación, las redes y demás, la forma de relacionarnos nosotros con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, ¿sí? Y todas las culturizaciones. ¿Qué son las culturizaciones? Todas las ideas que ellos te ponen, que tenemos que ser paz, que evitar la guerra, que hay que respetar la ley, hay que respetar lo religioso, toda esa cultura que ellos nos imponen, todo viene a manipular nuestro entorno, ¿sí? Que es donde nosotros nos movemos, porque ya no pueden seguir manipulando más al ser humano, al ser vivo, entonces manipulan el entorno. Entonces, con el entorno crean un entorno de miedos, lleno de inseguridades, pobreza, injusticia, formas, normas de tránsito, etcétera. Entonces, nosotros vemos que toda ciudad, en todo país, siempre la inseguridad es un problema, ¿sí? Entonces, a vos te dicen que afuera es inseguro, quédate en casa. ¿Se entiende? La pobreza, no, tenés que trabajar duro, duro, durísimo, darle, que generar millones de dólares a tu empleador para que vos ganes unos míseros pesos. Entonces te llevan, te mantienen en estado de pobreza, porque vos podés trabajar el doble, pero también el doble de impuestos que te cobran. ¿Se entiende? Entonces te mantienen en la pobreza, en las injusticias de todo tipo, en todo lugar. Y las normas de tránsito que te van guiando, cuando vos hay un semáforo en rojo y no hay nadie, son las 3 de la mañana, que tenés miedo. ¿Por qué? Porque tenés miedo que te roben, porque estás ahí solo en la calle, no hay quien te defienda y encima el semáforo está en rojo. Si vos cruzás en rojo, tenés miedo a que te castiguen, te pongan multa. Entonces vos mismo entras en un estado
podríamos decir de pánico, pero de temeroso en ese momento. Estás pidiendo por favor que se ponga en verde para poder seguir tu camino y no quedarte solo ahí. Entonces, es necesario para acostumbrarnos a vivir dentro del miedo todas estas cosas, ¿sí? Y entonces el entorno nos lleva a que nuestra nueva normalidad sea el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Castigan duramente a todo aquel que no tiene miedo. El que enfrenta, el que hace preguntas, ¿sí? El que no tiene miedo a hacer una pregunta que vaya en contra del sistema, siempre es castigado. A mí en la escuela me castigaron porque yo siempre hacía las preguntas impertinentes, ¿sí? Es decir, me castigan, pero después sigo castigado el resto porque ya soy... No, es el loquito que hace preguntas, es el loquito que no entiende, es el loquito todo. Entonces te viven castigando y te llevan a un estado de miedo, miedo de preguntar, miedo de disentir, o sea, de pensar diferente. Y por otro lado, toda conducta valiente, soberana, que tenga algo de soberbia, o sea, que se impone, que implique libertad individual, ¿sí? Es castigada. ¿Sí? Entonces, el cambio de dimensión, hablando en forma terrenal, acá en este lugar, donde estamos viviendo en este cuerpo, ¿sí? Se entiende de esta forma. Ahora muchos dirán, no, que hay dimensiones en el espacio, que nosotros venimos de la cuarta, quinta dimensión, de la 11ª dimensión, somos seres de luz. Puede ser. Lo que yo sé que acá pasamos nosotros en esta realidad, con estos cambios de dimensiones, pasamos 20 horas, 23 horas y media. ¿Por qué? Porque si aquellos que hacen viajes astrales no están más de media hora en otro mundo viajando, por ejemplo, ¿sí? Donde ellos conocen otras dimensiones, otras realidades, pero son pequeños espacios de tiempo en el que uno está viviendo o experimentando otra realidad. El resto del tiempo, de los años y de nuestra vida pasamos en esta realidad. Entonces nosotros entendiendo esta realidad, ¿sí? Nos enseña a nosotros a despertarnos, a ser más espirituales, ¿sí? Y eso es lo importante de este video. Que entendamos que lo que tratan de hacer es bajarnos, para que nosotros no entendamos bajarnos de vibración, ¿sí? Medirnos, que la valentía sea muy poquita en términos físicos. ¿Sí? Si el hombre puede llegar de 0 a 10 en valentía, ellos nos quieren mantener en 3, porque necesitan que, por ejemplo, un policía sea más valiente. Pero si vos sos un empleado común, quieren que tu valentía sea 1. ¿Sí? Y lo otro está castigado, prohibido. Al igual que con la valentía, supongamos la inteligencia, la forma de pensar, ¿sí? Ellos no quieren que vos seas muy inteligente porque lo va a descubrir, ¿sí? Entonces ellos quieren que su máximo dirigente tengan un 5 y la gente común y corriente tenga -1, sea tonto, o sea que no puedan pensar por sí mismos, que vos lo tengas que llevar o guiar como si fuera un robot que no sabe qué hacer y vos le das comandos con el control para que haga lo que tenga que hacer. Bueno, llegamos hasta aquí con el video y luego seguimos con una sola ley en mi casa. Nos vemos, gente. Chau, chau.